Hay personas que amamos, hay arquetipos que les pusimos encima, modelos, idealizaciones, una figura construida, un mito en torno a esa persona. Y hay una diferencia entre las dos cosas que casi nunca separamos. Bienvenidos nuevamente a Habitar Vínculos. En esta temporada, vínculos que nos hicieron y nos deshicieron, empezamos hoy el episodio 3. La madre y el padre sagrados. De construir el mito. ¿Qué pasa con un hijo cuando para poder pertenecer necesita seguir creyendo que sus padres tienen la razón? En el episodio anterior hablamos de la presencia que se elige y la que se reclama. Hoy cambiamos de módulo, pero seguimos parados sobre lo mismo que construimos en el módulo 1. Ahí separamos el origen biológico de la función y el lazo del vínculo. Vimos que alguien, una persona, puede ser tu madre o tu padre en términos de origen y haber ejercido esa función de maneras muy distintas. Hoy vamos a dar un paso más. Si podés separar a la persona real de la función que ocupó, también podés empezar a separar a la persona real de la imagen sagrada que construiste sobre ella. Si no escuchaste los episodios anteriores, te invitamos a hacerlo. Y si no, no importa. Este episodio también se sostiene solo. Hay una frase que se dice en casi cualquier discusión familiar, como si cerrara el tema por sí sola. Mi mamá jamás haría eso, o mi papá tiene sus razones, siempre las tiene. Y hay algo raro en decirla. Uno la repite antes de examinar si es cierto. Hay un momento de defender a tu madre frente a alguien, un amigo, una pareja, un desconocido en una charla de sobremesa, y saber al mismo tiempo, en un lugar hondo y profundo de uno mismo, que la persona que la está cuestionando tiene razón. Hay una charla con tu pareja donde contás algo que hizo tu padre y escuchás del otro lado un simple «eso no estuvo bien». Y la necesidad inmediata, casi refleja, de salir a justificarlo como si el comentario te hubiera tocado a vos y no a él. Hay un día ya de grande en que descubrís, por una carta vieja, por un comentario de un tío, por una foto que nunca habías visto, que tus padres tuvieron deseos, frustraciones, una sexualidad, miedos y ambiciones propios mucho antes de que vos nacieras. Y algo se descoloca. Por un segundo dejan de ser tus padres y son además personas que existían antes de vos. Hay una frase que tu madre te dice alguna vez que jamás le permitirías decir a nadie más, ni a un amigo ni a una pareja, y sin embargo pensás, con ella es distinto. Hay un recuerdo de infancia que para vos fue doloroso, nítido, imposible de olvidar, y que muchos años después, al contarlo, tu madre recuerda como otra cosa completamente distinta. Un día lindo, una anécdota graciosa. Y la sensación extraña de haber vivido, sin saberlo, dos infancias distintas en la misma casa. Hay una culpa que aparece apenas te enojas con ellos, incluso cuando el enojo está más que justificado, como si enojarse fuera en sí mismo una falta. Y hay una pregunta que aparece cuando por fin te animás a nombrar algo que estuvo mal.
Si reconozco esto, ¿qué hago entonces con todo lo bueno que también hicieron? Como si tuvieras que elegir entre dos categorías que se excluyen, o fueron buenos padres o fueron malos padres. Y ese quizás sea el corazón exacto de la trampa. Si alguna de estas escenas te resultó conocida, no es casualidad, es el terreno exacto donde este episodio quiere entrar. ¿Cuándo fue la primera vez que viste a tu madre o a tu padre como un ser humano imperfecto y no como la figura que se suponía que eran? Es una pregunta que es incómoda, pero hay otra pregunta debajo de esa que es todavía más difícil. ¿Qué parte de vos necesitaba que siguieran siendo perfectos? Puede ser que necesitaras sentir que el mundo era un lugar seguro. Puede ser que necesitaras no perder la pertenencia a esa familia. Puede ser que no quisieras tener que elegir entre el amor que sentías y la verdad que intuías. Puede ser que no estuvieras listo o lista para aceptar que nadie iba a venir a reparar lo que había pasado. Puede ser simplemente que conservar la idea de una familia intacta fuera más soportable que aceptar que no te dieron algo que necesitabas. No vamos a responder esas preguntas todavía, vamos a mirarlas desde otro espejo, desde otra historia. Una donde una madre y una hija quedan atrapadas durante generaciones en el mismo mandato repetido. México, fin del siglo XIX. En la familia de la Garza rige una tradición que nadie escribió en ningún lado, pero que todos obedecen como si fuera ley. La hija menor no se casa. Le toca cuidar a la madre hasta que muera. Tita es esa hija menor. Nace literalmente en la cocina, entre el olor de las cebollas que hacen llorar a todos menos a ella. Como si desde el nacimiento mismo estuviera destinada a vivir puertas adentro, al servicio de otra vida que no es la suya. Llora sobre la masa del pastel de bodas de Pedro con Rosaura, su hermana mayor, y ese llanto se cuela literalmente en la comida. Quien come del pastel se llena de una nostalgia insoportable. Laura Esquivel usa la cocina como el único lenguaje que a Tita se le permite hablar sin que mamá Elena pueda callarla del todo. Esto no es solamente una prohibición puntual, es una estructura que organiza la vida entera de esa casa. Y por eso Tita se enfrenta simplemente a la pregunta, ¿quiero hacer esto? Se enfrenta a una pregunta mucho más pesada también. ¿Qué pasa si no lo hago? Ahí, en esa pregunta, está el verdadero poder del mandato, no en la regla en sí, sino en todo lo que se pierde si se la desobedece. Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, es un espejo en el que podemos ver esta relación entre Tita y su mamá Elena. ¿Hay alguna regla no escrita en tu propia familia? Nadie la puso nunca en un papel, pero todos la conocen igual, que organiza quién puede irse, quién tiene que quedarse, o qué le corresponde a cada uno dentro de la familia, qué rol ocupa. La mayoría de las veces esas reglas ni siquiera necesitan repetirse en voz alta. Alcanza con que todos sepan qué pasa si alguien intenta romperlas.
Cuando Tita se enamora de Pedro y Pedro le pide matrimonio, mamá Elena no lo discute ni por un segundo, ni siquiera lo tiene en cuenta. La tradición manda y la tradición no se negocia. Ni siquiera cuando eso significa condenar a su propia hija a una vida que no eligió. Mamá Elena no necesita demostrar todo el tiempo que tiene razón. La estructura familiar entera ya le concedió ese lugar de antemano. Es ella quien define qué está permitido y qué está prohibido. ¿Qué significa ser una buena hija? ¿Qué significa amar? ¿Qué significa obedecer? Por eso cuestionarla no es simplemente discutir con una madre, es cuestionar el sistema entero de significados en el que Tita tiene que seguir viviendo. Aclaremos algo, mamá Elena no es una villana de caricatura. Es una mujer también moldeada por un mandato rígido que aprendió probablemente de su propia madre. Un mandato que le enseñó que el amor y el deber eran exactamente la misma cosa y que transmite lo que recibió sin cuestionarlo ni una sola vez. Mandato y amor no son la misma cosa. Pero acá tenemos que ser cuidadosos porque es una de las ideas centrales de este episodio. Intentaremos comprender de dónde viene una conducta. Y en ese intentar comprender de dónde viene una conducta, no estamos obligados a justificar las consecuencias. ¿Cómo se aplica esto en la historia de Tita? Que mamá Elena también haya sido moldeada por su propia historia no borra el mal que le hizo a su hija. O sea, no borra lo que hizo con Tita. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo y pueden ser ciertas al mismo tiempo y se pueden sostener juntas sin que una cancele a la otra. Y entender que lo que Elena haya aprendido de su historia puede ayudar a entender por qué reacciona como reacciona y por qué hace lo que hace con Tita, pero eso no borra el daño que le generó. Es quizás el ejercicio más difícil de este módulo y la invitación más difícil para mirar la propia vida. ¿Alguna vez sentiste que cuestionar a tu madre o a tu padre era de algún modo cuestionar el orden entero del mundo? No una regla puntual, el orden entero. Ese es exactamente el peso que carga una figura sagrada. Cuando se cuestiona a la persona, parece que se está cuestionando la ley misma de la familia. La unidad, la historia familiar. Se desata la tormenta cuando hay un cuestionamiento. Hay una escena hacia el final de la novela donde Tita finalmente se anima a levantar la voz frente a mamá Elena. Algo que nunca había hecho, algo que en esa casa nadie hacía. Y le dice todo lo que cayó durante años. Le dice que la odia, le dice que arruinó su vida, le dice que arruinó su vida y que jamás le permitió ser feliz. No es una escena de triunfo limpio, es desgarradora, porque
por primera vez la figura sagrada del sistema, de ese sistema familiar, es nombrada en voz alta como alguien que causó daño. Y algo en la casa entera se resquebraja después de eso, aunque nada cambie de un día para el otro. Acá me gustaría separar dos ideas que a veces parece que se mezclan. Una cosa es reconocer, honrar, honrar y declarar lo que los padres han hecho por uno como hijo, en lo que tiene que ver con las responsabilidades de los padres. Habíamos hablado en el episodio anterior de la diferencia entre estar presentes o estar disponibles para los hijos, entre tener un vínculo o generar un vínculo y una cercanía. Y cuando hablamos de mandatos familiares y de padres sacralizados, aparece esta idea de que ver que los padres son humanos, que se equivocan, que resulta que también siguen mandatos y que se han visto afectados por esos mandatos, pero algunos ni siquiera se han cuestionado si es correcto o no replicarlo en sus hijos y no son conscientes, o sí, pero deciden no romper esos mandatos, del daño que provocan en la vida de sus hijos. Son cosas diferentes. Frases como "madre hay una sola" no describen en el fondo cómo son las cosas, gobiernan cómo deben ser. Ahí está el verdadero mecanismo, más sutil de lo que parece. La frase se dice con la forma de un hecho, pero funciona como una norma. Rafael Echeverría llama a este juicio de frases, a este tipo de frases, juicios históricos. Y vale la pena seguirle el hilo a esta en particular, porque si madre hay una sola, entonces hay que perdonarla, hay que permanecer, hay que obedecer, hay que aguantarla, hay que soportar, hay que cuidarla, hay que agradecerle, hay que volver siempre, pase lo que pase. Una frase aparentemente descriptiva se convierte, sin que nadie lo note, en una cadena entera de obligaciones. Los mitos vinculares no solamente describen los vínculos, los gobiernan. Esas frases vienen otra vez de la supervivencia y no de la maldad, en generaciones donde cuestionar la autoridad familiar era literalmente peligroso. Esos juicios funcionaban como protección real para todo el grupo. Hoy, la mayoría de las veces, ya no cumplen esa función y sin embargo se repiten con la misma fuerza de entonces. Hay una distinción que conviene incorporar acá porque puede ser una de las más importantes de este encuentro. Humanizar no es lo mismo que reconciliar. Humanizar a los padres, entenderlos como personas que se equivocan, que cometen errores, que pueden generar daños, darles la responsabilidad que se merecen en el daño si han hecho las cosas mal, que asuman las consecuencias de sus actos, que intenten entender el daño y el alcance del daño que han provocado, no es reconciliarse, no es lo mismo. Honrar no es aguantar todo en la misma línea. Ver a tu madre o a tu padre como una persona real no significa automáticamente que tengas que volver a hablarle, perdonarlos, acercarte, justificarlos o cuidarlos.
Podés humanizar a alguien y al mismo tiempo sostener un límite. Podés decir, ahora entiendo que eras una persona con tu propia historia, y en la misma frase agregar, y lo que hiciste conmigo estuvo mal y no voy a permitir que vuelva a suceder. No me voy a exponer al daño que me provocás. No voy a hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada. No voy a barrer debajo de la alfombra la historia que tenemos. Las dos cosas conviven sin problema. Eso es en esencia lo que en esta temporada venimos llamando soberanía emocional. La capacidad de sostener la complejidad completa de alguien, sin que eso te obligue a diluir tu propio límite. Y de ahí se desprende una última pregunta antes de seguir. ¿Qué diferencia hay entre dejar de idealizar a tus padres y dejar de necesitarlos? Porque no es lo mismo. Un adulto puede reconocer, debe reconocer en su proceso de madurez que los padres se equivocan. Mi madre se equivocó y seguir queriendo a su madre. Puede reconocer, mi padre no pudo protegerme sin dejar de sentir amor por él. Puede reconocer, no me dieron lo que necesitaba, sin que eso se convierta en entonces no significaron nada para mí. Desidealizar no es desvincularse. A veces incluso es la primera posibilidad real de construir con ellos un vínculo adulto. Hay una hija que durante años no logró nombrar lo que sintió cuando su madre la comparó en público con una hermana que era como más fácil de criar. No porque no lo recordara, lo recordaba con precisión de fotografía, sino porque nombrarlo como lo que fue significaba admitir que su madre, la sagrada, se había equivocado, había sido injusta en algún punto. Recién pudo decir, esto que pasó, pasó, muchos años después, y descubrió con sorpresa que seguía queriendo a su madre exactamente igual que antes. Lo único que había cambiado era que no necesitaba ya protegerla de la verdad, cuidar esa imagen de la verdad. Pensá en algo que durante mucho tiempo necesitaste justificar de tus padres. ¿Qué pasaría si por un momento no tuvieras que justificarlos? Que encontrar los motivos del por qué actuaron como actuaron, cómo pensaron o cómo habrán o habrían pensado las cosas al momento de generarte un daño, de lastimarte. No para condenarlos, no para perdonarlos, solamente para que puedas mirar esta situación. ¿Qué sentirías si pudieras decir simplemente, esto pasó? ¿Qué sentirías si pudieras honestamente hablar de tu historia y de la historia con tu madre, con tu padre y decir, esto que pasó, pasó? ¿Qué parte de la imagen de tus padres todavía necesitas vos proteger para no tener que mirar una verdad más incómoda? No te lo pregunto para que lo respondas ahora. Te lo pregunto para que quede adentro tuyo esta pregunta dándote vueltas y puedas mirar honestamente tu propia historia y tus vínculos. Porque mientras tus padres tengan que ser sagrados, no pueden ser humanos. Y mientras no puedan ser humanos, vos tampoco podés encontrarte con ellos desde un lugar de adulto. Hay altares que construimos sin darnos cuenta, casi siempre con buenas intenciones,
Ponemos a alguien tan alto que ya no podemos tocarlo, solamente arrodillarnos frente a ese otro. Y como todo altar, exige mantenimiento. Hay que seguir sosteniendo la imagen, defenderla frente a cualquiera que la ponga en duda, mirar para otro lado cuando algo no encaja, borrarlo para no tener que enfrentarlo de la memoria. Es agotador, aunque casi nunca se note el cansancio porque se confunde con devoción. El altar permite admirar, pero no permite encontrarse. Bajar a alguien de un altar no es dejar de quererlo, es quizás la única forma de poder abrazarlo de verdad, con los brazos y no solamente con las rodillas. En el próximo episodio te invitamos a observar este mismo mandato pero desde el otro lugar. ¿Qué pasa cuando un hijo deja de mirarte como autoridad sagrada y empieza a verte simplemente como persona? Ahí aparece un dolor distinto. No solo perder la obediencia, sino perder el lugar simbólico que se creía asegurado. Si querés quedarte un poco más en esto que estamos pensando juntos, el cuadernillo del módulo 2, con la perspectiva hijo o hija, te espera con ejercicios pensados para este episodio. Podés encontrarlos en nuestras tiendas. Estamos pensando juntos vínculos que nos hicieron y nos deshicieron, desde la perspectiva de los hijos y desde la perspectiva de los padres. Hemos pensado algunos ejes para poder mirar desde ambas perspectivas algunas cuestiones que hacen a nuestras relaciones como padres y como hijos. Y cuando pensamos en la historia y en las interacciones y en cómo nos relacionamos como padres y como hijos, no estamos indagando en vínculos en donde hay personalidades que recurren al abuso emocional, psicológico, a la manipulación. No estamos abordando ese tipo de problemáticas que merecen una atención profesional porque involucran dinámicas muy complejas. Estamos hablando de vínculos en los que hay desencuentros, en los que los mandatos son fuertes y condicionan los vínculos, pero no es nuestra intención que se entienda que lo que abordamos en estos episodios está orientado hacia vínculos que requieren, por ejemplo, que los hijos corten vínculos con sus padres. Sí, invitamos a reflexionar acerca de qué tuvo que haber pasado en un vínculo entre un padre o una madre y sus hijos para que estos hijos decidan, y en cualquier vínculo en general, para que una parte decida cortar el vínculo. Algo pasa para que alguna persona X decida cortar un vínculo. No se da porque sí, no se da de un día para el otro. Algo ocurre. Y cuando hablamos de padres y de hijos, hay una idea que tiene que ver con que los padres son amor, los padres son refugio, los padres son cuidado, los padres son contención. Entonces, si un hijo o una hija decide cortar completamente con esos vínculos que se suponen que son todo eso, algo tiene que haber faltado, o todo tiene que haber faltado. Si estás en esa situación, si sos parte de un vínculo que tiene este nivel de complejidad, desde Guía Interior te abrazamos y te entendemos porque hemos estado ahí.
Te invitamos a participar de estos episodios desde la mirada reflexiva de sanar cómo nos vinculamos como padres y como hijos, y sobre todo si quienes fuimos hijos en contextos complejos podamos repensar cómo somos padres para no repetir patrones, para no repetir mandatos, para cortar con estructuras que solamente generan dolor en nuestros hijos. Este episodio pertenece a la temporada Vínculos que nos hicieron y nos deshicieron, de la serie Habitar Vínculos en Guía Interior. El podcast de Guía Interior y los cuadernos que acompañan los 8 módulos que ofrece este taller tiene el mismo nombre, para pensar juntos cómo se construyen y a veces se deshacen los vínculos entre padres, madres, hijos e hijas. No reemplazamos ni pretendemos reemplazar espacios terapéuticos. Creemos que si estos temas resuenan mucho en vos, lo ideal sería buscar acompañamiento, sobre todo de profesionales especialistas en dinámicas vinculares. Si querés bajar esto a tu propia historia, te invitamos a abordar, a utilizar el cuadernillo del módulo 2, Perspectiva Hijo o Hija, dentro del taller Vínculos que nos hicieron y nos deshicieron. Tiene ejercicios pensados para este módulo y también podés empezar por la guía DEX, que es la guía que compartimos en el episodio 0, que está en nuestras listas de reproducción, que es la guía gratuita que te ayuda a tener un panorama. Es como una foto de posición vincular que te puede ayudar a entender un poco más dónde estás parado con respecto a los módulos que vamos a trabajar en esta serie. Esperamos encontrarte en el episodio que viene, en esta nuestra serie, Vínculos que nos hicieron y nos deshicieron, en Habitar Vínculos, Guía Interior. Hasta entonces.